Hello Internet. This video I speak with the Mayan elder Don Pedro Pablo Chuk, and he speaks about the visions of the grandfathers, the Mayan grandfathers, and how they see the pandemic. So let's invite him to join us and see what he has to say. Ya, hola Internet, ya estamos otra vez con el Maya Don Pablo Chuk, que vive en Yucatán, México, y ya hemos platicado sobre el libro sagrado y muchas cosas de la vida o de la sabiduría maya. Y hoy vamos a ver lo que podemos aprender de su vista antigua, de sus abuelos y de Don Pablo, sobre el tiempo en que estamos, el cambio y lo que estamos viviendo hoy. Entonces, bienvenido, Don Pablo. Prescindir del libro sagrado de Xoquén, aquí en el centro del mundo, porque recuerda que cuando hablamos la vez pasada mencioné algo que habían dicho los abuelos allá en esa, yo le estoy denominando como profecía, porque los abuelos dijeron, llegará el tiempo en que todos los inventos que el hombre o que los blancos decían, saquen de ese libro, irán en su contra, dice, porque como no consiguieron de la buena manera el libro, sino de mala forma se apropiaron de ello, por eso sucederá aquello. Eso dice. Ahora, en esta época vivimos muchas situaciones difíciles en el mundo y parece que es el cumplimiento de esa profecía. Pero todo tiene su fundamento, todo tiene su porqué del ser. Para poder platicar esto de lo que nos está pasando con la pandemia, viene de mucho atrás. Yo recuerdo haber estudiado en los libros de que en Europa hubo mucho problema con la viruela, con la lepra, con la con muchas formas le llaman yo no recuerdo ahorita la palabra. Esa muerte de mucha gente. Todo eso yo he estado pensando analizando muchas cosas. Analizando lo que dicen los abuelos, analizando mi vida, analizando las participaciones de los abuelos de otros grupos étnicos. Y me doy cuenta que el porqué de esos desastres para mucha gente, ¿por qué? ¿Por qué sucede que cada vez hay muerte masiva en el mundo? Pero eso no es nada más para seres humanos. Yo recuerdo que cuando trabajaba la milpa, o sea, la agricultura con mis papás, con mis abuelos, recuerdo que habían tiempos en que los pájaros empezaban a morir y muchos otros animales. Pero en las poblaciones había la que se llama peste y se morían cerdos, cochinos, aves de corral, pero así muchos mueren y queda la gente sin sus animales. Pero luego escuché ya que había también
en seres humanos, la viruela, por ejemplo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Hay una razón de ser, pero analizando, viendo la vida, me di cuenta que cómo suceden las cosas. Cuando hacíamos la milpa, donde sembramos el maíz con mi papá, limpiamos un pedazo de terreno dentro de la selva. Pues en la selva hay muchos animales que se alimentan también del maíz, como pájaros y demás animales de la selva. Y cuando ven que ya se está preparando esa milpa, vienen y ponen sus crías allá. Los pájaros hacen sus nidos, ponen sus huevos y ahí brotan muchos animalitos, muchos pajaritos, porque previendo de que hay comida para todos, porque ahí va a haber maíz, va a haber muchas cosas que el campesino va a sembrar. Pero fíjese, en un nido ponen hasta 8, 10, 12, 15 huevos y brotan a veces todos. Pero nunca llegan a vivir todos. Unos se mueren apenas chicos, otros un poco grandes, y o sea, una parte nada más es la que llega a vivir. Y se quedan allá, cerca, y así viven. Entonces empecé a pensar, cuando ya un poquito más grande, me empecé a ver, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede? Pero analizando bien la situación, me daba cuenta de que también ya un poquito más grande, empecé a ver que los árboles, cuando dan frutos, dan muchas semillas. Y esas semillas se dispersan en el área cercana y caen al suelo. Y cuando llueve, en la época de lluvia, cuando ya empiezan a brotar las plantas, brotan también esas semillas nuevas. Y tampoco llegan a crecer todos, porque imagínense cuántos miles o millones de semillas. No todas las semillas germinan aparte, pero una mínima parte llegan a crecer, a quedar grandes. ¿Por qué? Yo, pues, andando estos últimos tiempos de mi vida, empecé a analizar, por ejemplo, aproximadamente en 1980, que ya tiene 40 años, ¿no? Yeah. Cuando transcribí el libro ese de La Cruz de Piedra y el Libro Sagrado, yo solo lo hice. Hice mi trabajo como traductor, como escritor, pero hasta allá nada más. Pero ya en los últimos tiempos, me di cuenta con la participación de otras gentes y visitando los lugares que he visitado, me he dado cuenta de muchas cosas que había visto, que había hecho en la vida. Entonces me di cuenta que eso que pasa con las semillas, que pasa con los animales, es una situación de la naturaleza. Hablando de la divinidad, viene de la creación. Imposible que todas las semillas lleguen a germinar y lleguen a quedar grandes. Posible que todos los pajaritos que brotan lleguen a vivir todos, porque no tendrían comida. Pero recuerdo
en mi época de niño, de 7, de 10, 15 años, yo veía a las familias que tenían hijos de 7 hasta 13. Hasta 13. Y no, muy poca familia llegan a vivir todos sus hijos. Todos los que nacen a esa familia, de una u otra forma, 1 o 2 o 3, se mueren. La familia no crece completa. Todo eso fue la oportunidad que tuve, creo que no recuerdo si se lo mencioné la vez pasada. Cuando en una participación de don Cirilo en la selva amazónica, cuando él empezó a mencionar de que dicen que son muy sabios, estudian mucho, aprenden mucho, dice él. Por eso tiene sus universidades en París, en Francia, en Londres, en todo, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos atrás, decía. Nosotros tenemos también nuestra universidad, hermanos, decía don Cirilo. Esto dice así, esta es la universidad de nosotros, esto, porque aquí está la ciencia, aquí está la sabiduría. Y esas mismas palabras están dichas e impresas en el libro sagrado de Shōken. Así lo decían los abuelos. Entonces fue cuando, como si estuviera despertando yo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Pues sí, tiene razón. Desde ese momento empecé a relacionar toda mi vida con la naturaleza, con las plantas, con la tierra, con la lluvia, con el viento, con todo lo que forma parte de la naturaleza. Entonces, así es, pues esto es. Entonces, desde ese momento me di cuenta de por qué no viven todas las plantas que brotan de las semillas. Es por naturaleza, porque no podría haber en un área muy pequeña muchas plantas. Pero además, pues en un bosque, en una selva, hay un montón de variedad de plantas. Entonces, cada planta debe tener sus retoños, sus hijos. Y también tienen derecho a existir. Todo eso es una enseñanza que así debemos vivir nosotros. Ahora, con los animales igual. Un animal come una cosa, otro animal come otra cosa. Y así, y todo lo que puedan comer en un área, pueden vivir los animales. Los que no pueden tener comida, porque no daría abasto para todos, pues se mueren. Todo eso que le digo me ha llegado me ha llevado este pensamiento para analizar. Todo lo que he dicho, usted sabe que digo yo siempre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y la humanidad, por lo consiguiente. ¿Qué es la humanidad? ¿A dónde va? Todo eso nos obliga a pensar. Ahora, si la naturaleza no permite una sobrepoblación, el ser humano que es muy inteligente o más inteligente tiene sobrepoblación. ¿Es tan inteligente el ser humano? ¿O son más inteligentes los vegetales y los animales, llamados animales rurales? Por eso nuestros abuelos dicen que el libro sagrado, allá está la ciencia y la sabiduría, así como lo dijo don Cirilo, pero como está escrito, nada más que en el libro sagrado de Shōken, debido
a la tradición oral, pues le van agregando algo, le van quitando algo, de tal manera que el libro sagrado, uno dicen que es un libro grandototote, que tiene muchas hojas, otros dicen que una página es diaria, se abre una página diaria para poder vivir así. Estaba yo revisando y hay otra versión que decía que cada año se abre una página. En fin, son muchas. Pero la realidad es esta. El libro sagrado es la naturaleza. Y cada día que amanece, cada vez que salga el sol, cada vez que nos despertamos, vemos la naturaleza y nos orienta y nos da cómo vivir, qué hacer, cómo hacer y por qué hacer. Pero esto es la naturaleza. Usted sabe que he dicho, que he hablado esta palabra, la palabra artificial, la vida artificial. En una ciudad moderna, prácticamente, ahora, sí, el sagrado es la naturaleza y que allá está la ciencia y la sabiduría. En una ciudad donde no hay naturaleza pura artificial, pues no se puede dar cuenta uno cómo está exactamente. Recuerden, en algunas ocasiones en participación les he dicho que esa actitud de nosotros como humanos a nuestra existencia. Pero no me he atrevido a más porque, pues, ¿quién lo va a aceptar? Pues no. Por eso, pues, todo muy poco de ello. Pero ahora, con esa situación, cuando en el 2012, o antes del 2012, sacaron muchos escritos diciendo que los mayas predijeron el fin del mundo. Es esto que está pasando ahora. Y no solo uno, sino muchísimas cosas está pasando y está dicho en los Chilambalam, en los códices. Y el motivo por lo que pasan las pandemias, pues para mí es fácil de entender. Si los árboles no hacen su sobrepoblación, si las hormigas no se sobrepueblan, si las arañas, los conejos, todos los animales no tienen sobrepoblación como para poder comerse unos a otros, ¿por qué el ser humano ha sobrepoblado a la tierra? Para millones y millones y millones y millones. Entonces, eso de las muertes masivas del ser humano es lo que pasa. Le comentaba que las familias aquí de Popolá tenían un control de parte de la naturaleza de que los hijos no lleguen a grandes todos, porque sí, habían doctores, habían las hierbas y todo, pero pues con todo y eso mueren. Pero hay una cuestión que hay hasta en escritos que dice que nosotros, los indígenas, somos conformistas. No se trata de conformismo, se trata del respeto hacia la creación. Nosotros tenemos y debemos respetar la creación. ¿Cuáles son las leyes? Las leyes naturales, las leyes divinas, pues hay que cumplirlas.
Y eso de que pasa con las semillas, lo que pasa con los hijos de los animales, es eso, es un control natural. Cuando venía o cuando viene una pandemia, es un control de la naturaleza hacia los seres humanos. Pero, ¿qué ha pasado? Ahora es una época de vacunas para que no nos muramos. ¿Es bien? Pues yo creo que sí. Pero no solamente eso, también tiene su parte negativa. Actualmente los medios de comunicación dicen que hay 7.600 millones de habitantes en el mundo. Y dicen, comentan, que en 2050 se puede duplicar. Si se duplica, ¿dónde vamos a vivir? Si se duplica, ¿cuál parte de la superficie de nuestra madre tierra se va a cultivar para producir alimentos? O los científicos de la cultura occidental son muy seguros, porque dicen que van a hacer comida, pues también, no comida chatarra, sino va a haber comida artificial. O si no, se van a otro planeta. ¿Cierto? ¿Posible? Tal vez no. Tal vez sí, tal vez no. Ahora, esto es lo que a veces no es fácil de decir y mucho menos fácil de admitir. La madre naturaleza quiere el control de la humanidad para que nuestra madre tierra nos siga sosteniendo. Pero así como están las cosas, tal parece que no es posible. Pero tiene que ser posible. De una o de otra forma habrá ese control. ¿Dónde, cómo y cuándo? Lo veremos. Y no muy, o sea, yo tal vez no lo vea y no lo voy a ver. Pero no son miles de años. Hay que tener pendientes, hay que seguir. Yo estoy viendo una tremenda necesidad de un proyecto que tuve en el 2015, antes de la bula del cambio climático, pero yo había pensado buscar gentes que apoyen un proyecto de reunión de dos mundos, el mundo occidental y el mundo indígena, para intercambiar opiniones y experiencias de qué es lo que hemos hecho a nuestra madre tierra, qué podemos hacer unos y otros para poder seguir existiendo. Pero ese proyecto vino abajo precisamente por la bula que salió, porque era el tema. Pero veo que ahora tenemos que continuar. Luego le digo por qué. Pues creo que hasta aquí esto, Carolina. Ahora, si tienes alguna pregunta, me puedes hacer y continuamos. Pues lo que veo yo, lo que tengo como pregunta, es claro lo que dice, así lo veo también. Hay los ciclos, crecemos, vamos en caminos equivocados o buenos, o ahora parte del mundo ha cogido el camino de la tecnología, de las computadoras, de las inteligencias artificiales y tal. Y allí hay mucha gente también que está empujando esta pandemia también, que no es completamente natural. Y esto me interesa, la diferencia de una
pandemia o de un ciclo normal, como lo tienen los insectos, las semillas, los pájaros con sus nidos de 13 pajaritos que sobreviven 3 solo. Y la gente ahora, las personas, la humanidad que ahora sobrevive mucha gente, yo creo que cuando tiene 4 hijos, sobreviven 4 casi en nuestro mundo. Pero lo que está pasando es también hay un parte de los seres humanos que están empujando estas cosas artificiales, más que de lo que la gente entiende. Con esta inteligencia artificial y las cosas manipulado un poco, dijimos. Esto me interesa, la diferencia. ¿Qué ve usted que está pasando? No entendí muy bien. En el principio están ayudando un ciclo normal, orgánico, pero le están como empujando este ciclo. ¿Entienden? No es completamente orgánico el ciclo para mí. Mira, yo en lo personal, en el año de 1997, estuve en Finlandia. Por primera vez salí al exterior. Y escuché decir por primera vez que debemos. Y esa vez en mi participación les dije, mire, está bien todo lo que se ha planteado estos días, pero yo tengo algunas observaciones, les decía yo. De los 100 que estamos aquí, eran 100 representantes, no le puedo decir si todos son indígenas o no, porque la mayoría son blancos. ¿Quién es el que puede? O sea, el problema de que estamos hablando, no somos nosotros los que vivimos con la naturaleza, les decía yo. Nosotros cuidamos la tierra, cuidamos la naturaleza, pero la otra gente no. Entonces, ¿quién es el que, de todos nosotros, quién podría estar en comunicación o podría llevarle esos mensajes a los grandes estadistas, a los científicos, porque son los responsables de lo que hemos hablado ahora, acá, y ellos pueden participar? Solamente una persona dijo, yo. Exacto. Que es una persona que había participado en la primera. Eso fue en el 97. Y yo recuerdo, creo que casi al mismo tiempo hubo una reunión en Colombia donde participaron como 100 gentes blancas. Y en la última, o sea, en una reunión que fue como un análisis o una conclusión de las participaciones con solo ellos, con solo la parte no indígena, dijeron, no, pues hemos estado muy contentos en esta reunión, hemos aprendido mucho, hemos visto mucho, y todo nos parece perfecto, correcto, eso debe ser, todos dijeron, ¿no? Porque María Silvestre, y les pareció bien todas las opiniones de los hermanos que hablaron, que eso debe ser para poder sostenerse como tales en esta madre tierra. Y en esa ocasión, los que estuvieron a esa reunión fueron 52 gentes, nada más. Y yo esa vez les dije que me alegró mucho escuchar que habían comprendido que lo que vieron no era una cosa de indios nada más,
sino cosa seria que es para cuidar la naturaleza, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Así se los dije. Y entonces le digo, a mí me gustaría en una próxima reunión, cada una persona o dos personas, para que y entiendan que esto que estamos hablando no es cosa de solo de una persona, sino es cosa de todos, de cualquier raza, religión, pero esto se necesita hacer. Y en una próxima reunión, en lugar de los 52 que están aquí, seremos 104. Pero qué sé yo, tal vez hasta puede ser de 2 en 2, entonces seríamos como 150. Pero actualmente, Carolina, me da gusto porque en esas reuniones ha habido mucha gente. Por ejemplo, en una, creo que en 2009, en Sedona, Arizona, asistieron como 500 gentes. Entonces, toda esa gente ha estado avanzando, aumentando el número de todo esto, de todo lo que hemos hablado, de la necesidad de cuidar la naturaleza. Pero he participado en muchas reuniones, no solamente de indígenas, de no indígenas, sino de otras. Por ejemplo, en el Foro Universal de Culturas en Barcelona yo estuve. Pero lo que yo no he visto en ninguna reunión, aunque se repita en Guadalajara, se ha repetido, nunca hacen un evalúo del resultado de las participaciones de la gente. Porque aumenta la gente, ¿cuánta gente llega a hacer lo que entendió? Exacto. Cuidar una planta, no se piden nunca los cuidar resultados. a los animales. Entonces, es necesario una reunión y después, antes de continuar una reunión de esas, hacer una evaluación, si algo se ha logrado o no. Pero si hay evaluación, yo le he visto en el año. Está complicadísimo esto, Karina. Pero si hay evolución o si hay evaluación, yo veo en el año 2020 que todo el mundo tenía que estar en sus casas, como hay un movimiento inmenso de gente y jóvenes, pero también parejas con niños pequeños, que todos van fuera de las ciudades, que compran casas en el campo. Y empiezan a, no quiero decir cero, porque la gente de Europa o de muchos otros países no empiezan a cero, pero empiezan con muy poco, hacen sus frutas, hacen sus legumbres, sus semillas, sus animales, trabajan juntas, invitan jóvenes para trabajar juntos. Hay un movimiento increíble desde un año y medio. Y yo creo es una, esto está muy bien, una suerte del año 2020 de estar con este problema de pandemia que la gente dice, pero así no podemos adelantar. Pues sí, qué bueno, porque bueno, sí he visto más participación, pero repito, yo lo que quiero ver es acción o actitud de la gente. Usted me dice que sí, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque eso es lo que se necesita. Pues a ver qué va a pasar, porque yo trato de buscar en el internet cuántos millones de gentes han muerto. Yo quiero morir también para quitarme del camino de los nuevos, pero mucha gente no. Ahora, esto, yo estoy viendo, si leemos todas las notas rojas a nivel mundial,
podemos darnos cuenta cuánta gente muere al día. No solamente del problema del que se habla ahora, sino de otras cosas. situaciones. Mm. Pero cuántos nacemos. Pero los desastres que han estado sucediendo de una o de otra forma están demostrando de que cada vez se está cumpliendo la profecía de que llegará el tiempo en que los inventos vayan en contra del hombre. Entonces, por ejemplo, en México ahora, lo del tren, creo que se supiste lo del tren urbano. Sí, supiste, ¿verdad? El de México. Sí, lo escucho. Murieron varias gentes, pero así como es el mismo día en varios lugares, en Bangladesh, en fin. Entonces son desastres donde no muere una persona, mueren decenas de personas. Pero lo más marcado y es de comentar lo que sucede en Estados Unidos. Han elaborado, han fabricado millones de rifles. ¿Para qué? Y como no buscan qué hacer, pues se está matando con ellos. Eso también es una muestra de que la tecnología no está apoyando la existencia de la vida, sino como lo dice el libro sagrado de Chopin. Sí. Bueno, creo que ya dijimos mucho de eso, a lo mejor no conviene, no sé, pero pues esa es la realidad. ¿Qué avisa tiene para la gente, por ejemplo? ¿Qué puede hacer como prácticamente ahora? Porque no todo el mundo puede cambiar su casa o su país o su sitio donde está viviendo. No todo el mundo puede dejar su trabajo y ir al campo donde hay que sacar semillas. Es difícil ahora porque hay todo este patentos en semillas o plantas que ya no dan semillas. No es fácil por mucha gente, ¿eh? No es, claro que no es fácil. Para aviso. Tengo en mi archivo una fotografía que levanté, creo que hace 1 año o 2 años. No recuerdo exactamente si era en Australia o en otro lugar. No recuerdo si la mayoría de la gente, los que viven en ese edificio o el dueño del edificio, sembraron plantas por las ventanas. Yo puse un escrito abajo porque solicitaba un comentario. Ahora, hace poco, debido a eso, hace poco estuve pensando, lo pregunto ahora, pues, ¿qué se puede hacer? Porque para construir hay que atacar la naturaleza, porque no hay dónde. Pero estuve pensando, pero ese es lo más difícil de esto que estamos hablando. Pero tal parece que en lugar de extenderse la humanidad hacia los lados, que sea hacia arriba, pero no en otro planeta, porque es imposible. Porque arriba puede subir uno sin afectar el subsuelo o el suelo. Pero hay otra cosa, hay otra cuestión. ¿De qué material van a hacer para ir arriba? Siempre ¿dónde va a sacar de la tierra? Es que de por sí el ser humano, desde el momento que empezó a convertir en artificial lo natural, desde ese momento empezó a destruir la naturaleza y sigue. Hasta ¡boom! Esto último que le voy a decir, algo solo para terminar. Para terminar le digo esto. Nuestros abuelos, desde que llegaron los españoles, se dieron cuenta de que nosotros no teníamos, nuestros abuelos no manejaban la línea infinita, que no existe, sino todo es circular. Todo es circular. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué
pasa? Nosotros cultivamos la milpa en donde sembramos el grano de maíz, crece la planta. Entonces uno siembra la planta, la semillita, empieza a crecer con todo cuidado. A los 4 meses máximo, ya llega grande, da su mazorca, dulce, y ese producto sirve al hombre para comer. Y la planta ya queda vieja, ya queda en serio, ahí se queda y se autodestruye. Al mismo tiempo, el mismo sol, la lluvia, lo desbarata nuevamente y toda esa planta vuelve a la tierra. Mientras que la semilla se vuelve a sembrar y entonces termina un ciclo. Termina un círculo. Y ese círculo es el círculo de nuestra existencia. La tierra gira alrededor del sol. Cumple su círculo también. Ahora, nosotros como seres humanos, ir esa ruta, Carolina, y una vez que se cierre, pues se terminará esa ruta. Bueno, así lo dejo y ya otro día. Gracias.